tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast de La Barra del Triciclo. En este caso vamos a tocar temas que no tienen que ver con lo que se habla cotidianamente en lo que es el mundo Boca. Dentro de la rica historia de nuestro querido club, tenemos muchos torneos ganados, muchas cosas lindas, pero también tenemos de las otras. Entonces, en este caso, queremos hablar, por ejemplo, de la crisis del 84 que vivió nuestro club. Crisis que empezó unos años antes, a partir de las elecciones de fines del año 80, donde gana Martín Benito Noel, se arma un plantel de figuras con Maradona a la cabeza, entre otros. Después viene la crisis del país, junto con eso la crisis del fútbol argentino, en donde se zafaron, digamos, Independiente y Ferro, podríamos decir, el resto entró en una gran pobreza. Dentro de eso, Boca fue el que más lo sufrió. Y por esto vamos a hablar un poco de este tema, que se habla mucho, pero se sabe poco, creemos. Entonces, para eso voy a presentar a mis compañeros y colegas. Empezamos por vos, Gustavo Tortosa, Gullo Tortosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Tincho? Bueno, acá lo que queremos hacer es, me imagino que saldrá todo perfecto porque hay conocimiento, hay capacidad y hay buenos invitados que nos van a ir llevando de a poco con distintos nombres, que muchos son desconocidos para la gran mayoría del hincha de Boca, con exjugadores, con gente que la vive adentro, con hinchas caracterizados, y más que nada para que las nuevas generaciones puedan entender qué es ese momento de Boca que hoy se quejan porque no hay una Copa Libertadores, porque no se trae la figura de turno, qué era pasar por esos momentos después de la gloria de los 60, que se ganó muchos campeonatos, de los 70, que se ganó absolutamente todo, y esta etapa oscura que se cayó futbolística, económicamente y hasta ediliciamente, casi perdemos el estadio. Bien, perfecto, Gullo. Ahora vamos a hablar con Diego. ¿Cómo estás, Diego Abadi? Hola, Hola Tincho, ¿cómo va? Gullo Bien, ¿vos? querido. Muy bien, muy contento. Bueno, la idea es un poco remarcar lo que fue esta década, ¿no? La década muy delicada para la historia del club, donde se sucedieron muchísimos actos distintos y que pocas veces volvieron a repetirse, sucedieron en muy poco tiempo y vamos a intentar de revivirlos con gente que la vivió verdaderamente ahí adentro, ¿no? Que cuenten sus experiencias, que nos lleven a esos años y después llevarlos un poco a la actualidad y relativizarlos, que nos ayuden a pensar y a planificar mejor el futuro del club. Ojalá podamos lograrlo, que sea divertido, que la gente se conecte. Huyo. Contextualicemos, Tincho, que es muy importante esto. Sí. 1980, finales de la dictadura, 1982, guerra de Malvinas, 1983, retorno a la democracia, no estaba muy estable, juicio a las juntas, siempre crisis económica, muy fuerte en el país, la caja pan, cara pintadas, fue toda Sí, esa época muy convulsionada. Por eso te digo que dentro de la pobreza general que vivía el país, ¿no? Acordate cuando Boca hace trae todas las estrellas, arrancando el 81, se endeuda en dólares y después viene se devalúa el peso ley en ese momento con Sigó, ¿no? El Ministerio de Economía, y bueno, Boca lo sufre. Dentro la de plata eso, dulce, pero Boca entra dentro de la dinámica de la plata dulce, de la política del país. Y se acaba en septiembre del 81. Le pasó a todo el fútbol argentino, lo que pasa es que Boca lo vivió de una manera peor. Por eso no solamente echarle la culpa al país, sino que también hubo otras cuestiones que están dentro de nuestro club, ¿no? Hay un quiebre cultural, me parece, también dentro del club. Empieza a romper lo que es la barra brava, empieza a romper lo que es la violencia, empieza a salir la familia de los estadios, empieza realmente a cambiar un poco la fisonomía del hincha y de lo que pasaba en los estadios, ¿no? O sea, no fue una época sencilla para la historia argentina en el fútbol argentino. Ir a la cancha no empezó a no ser fácil. Recuerdo haber ido de visitante a ver a Boca con 5 o 6 años sin problemas, y ya a partir de 84, 85 se empezó a hacer un poco más pesado. No, vos a la cancha no venís, vos a Independiente no vas. ¿Se acuerdan que en esos años no se hablaba de barras bravas, se hablaba de patotas? La patota. Había patotas en el fútbol, ni siquiera estaba el nombre, ¿no? Pero ligado a las patotas de también políticas, ¿no? Sí, claro. Hasta el 80 se iba en camión, se iba caminando, empezaron a ir en micros o ya organizados, empezó otra fisonomía de movimientos. Boca saliendo de la Bombonera,
fue una década particular, no sucedió tanto. Después en los 90 se volvió a dar, pero fue una década muy particular. Perfecto. Bueno, hecha la introducción, ¿les parece? Vamos a empezar a meternos en el tema, ¿sí? Ahora vamos a una pausa y continuamos ya con nuestro invitado. ¿Sí? Gracias. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es otra emisión de La Barra del Triciclo y, como ya saben, estamos repasando la década del 80. En este caso tenemos con nosotros a Osvaldo Espataro, tesorero de la Administración Alegre, y que nos va a explicar esos años y cómo después pudieron manejar el club para empezar a sanearlo. Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bueno, te convocamos un poco para hablar de esos años. Empiezo yo a hacer unas preguntas, después están los chicos, también se van a ir sumando con sus preguntas de acuerdo a lo que vamos hablando y vamos viendo la dinámica. Pero yo empiezo, si querés vamos haciendo cronológicamente. ¿Cómo empezaste con la política de Boca? ¿Cómo te fuiste metiendo? Mirá, yo fuimos compañeros de facultad con Marco Franchi. Es más, después de eso, yo lo llevé a trabajar conmigo a Canal 13 en los años 70 y pico. Y cuando nos fuimos del canal, a él le ofrecieron ser gerente de Boca. Nosotros ya éramos plateístas de Boca. Y bueno, a las noches, después de trabajar, cada uno en lo suyo, Marcos como gerente general de Boca, y yo en ese tiempo trabajaba en Austral, era director financiero de Austral, lo iba a buscar, íbamos a comer, bueno, y en eso empecé a conocer gente de la política de Boca. Un día me dijo, llena esta ficha, era la ficha de una agrupación política, y bueno, me empecé un poco a preocupar sobre eso. Después vinieron las elecciones donde ganó Corigliano. A mí me habían pedido, es más, terminé como representante en ese tiempo, en el 82 creo que era, quedé como representante, pero en realidad veía la política de Boca un poco de costado, ¿no? Tenía mucho trabajo, bueno, eran épocas de ser director financiero de una empresa aérea es complicada siempre, ¿no? Entonces, claro. Y de golpe pasó que en el año 85 un íntimo amigo mío, en realidad fue a fines del 84, Michingo Reilly, que era en ese momento secretario de Deporte de la Nación, claro, me ofrece ser digamos, el reemplazo, digamos, o el candidato, no sé cómo llamarlo, de la intervención de Boca. Y yo justo me enteré, le dije que no, porque me enteré que estaba armando Jesús Aciaín un grupo con todas las agrupaciones para llevar como candidato a Antonio Alegre. Y bueno, así fue como terminé siendo tesorero de Boca, creo que fue el 6 de enero del 85. Y bueno, ahí entré en Boca, yo seguía trabajando en Austral, y dije, ¿dónde me metí? Cuando empecé a ver lo que estaba ahí en Boca, lo que había. Yo siempre lo digo, pero quizás ustedes no lo puedo repetir, que había 154 juicios con sentencia en contra. Teníamos la cancha cerrada y no teníamos plantel. Digamos, así y no había contabilidad. Así estaba Boca en el momento que nosotros asumimos. Con lo cual dije, de esto no sé cómo, era imposible salir, digamos, cómo era la idea de salir de todo eso. La primera idea fue una cosa que ahora en estas épocas se usa mucho, que es el concurso. O sea, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un concurso de acreedores. Primero para parar la pelota, digamos, ¿no? Segundo, para saber a quién le debíamos y a quién no. Al no estar la contabilidad, no teníamos registro de los acreedores. Era una cosa muy, muy compleja. Y aparte ver cuánto era real de todo eso, ¿no? También para poner en orden
Exactamente. Que estaba documentado y que no, ¿no es cierto? Exactamente. Una de las cosas que yo siempre cuento que no estaba, o sea, no era una creencia, eran los bonos patrimoniales de la Ciudad Deportiva de Boca. En realidad, no eran bonos patrimoniales, sino eran bonos propatrimoniales, es decir, no tenían ningún valor de acreencia sobre Boca. Y ahí se presentaba un montón de personas que obviamente en su momento habían creído en el nuevo estadio allá en la Costanera Sur. Sí. Y bueno, a cambio de eso le dimos plateas por un determinado lapso, no me acuerdo tanto, ponerle 5 años, una cosa así, como para de alguna forma retribuirlos con algo, porque en realidad dentro del concurso ellos no tenían ninguna creencia, digamos. Legalmente no tenían ninguna creencia. Claro, legalmente no tenían que reclamar. Exacto. Claro, exactamente. Bien. Pero, digamos, eran gente de Boca, la mayoría, y que, bueno, de alguna forma queríamos retribuirlos. La otra cosa importante era que teníamos que arreglar el estadio. De todas maneras. Dale, Bullo. Te escucho, sí. De todas maneras. Que yo lo que le quería plantear a Osvaldo era que, sí. Bueno, yo conozco varias personas que tenían bonos patrimoniales, incluso uno muy directo, y decía que pedirle a Boca en ese momento ir a reclamar era una hijaputés, porque Boca estaba en un momento que no era para pedir. Yo que había comprado un palco en el estadio, con el árbitro, ¿no? Me parece que estaban muy unidos todos esos ramos de política partidaria y política nacional, ¿no, Osvaldo? ¿Vos qué dices? Sí, en realidad a los que le dimos las plateas son a los que vinieron a reclamar, digamos, ¿no? Que yo los atendí ahí en la oficina de la tesorería, y bueno, quiero aclarar que cuando iniciamos el concurso, lo convocamos a Héctor Alegría. Héctor Alegría es uno de los abogados que hizo la ley de quiebras, amigo de la familia, de mi familia, yo soy amigo de los hijos y también de él, lo cual nos ayudó mucho porque cuando íbamos a ver al juez del concurso, en realidad íbamos con alguien que era más capo que el juez, digamos, ¿no? Entonces nos ayudó respecto de armar todo ese tejido que había que armar. Respecto de la política, en ese momento no había política nacional en el club, por lo menos que yo me acuerde, digamos, ¿no? Estaban los radicales. Claro, eso te iba a decir, un poco los radicales sí, había sí. Cierta pata del Estado ahí, ¿no? También. Por lo menos en la intervención ya de por sí, ¿o no? Era obviamente una ayuda, digamos, porque, bueno, O'Reilly falleció hace un año y pico, era fanático de Boca. Por ahí por febrero, porque uno se empieza a meter en el club y no sabe cómo termina eso, ¿no? Allá por febrero, nosotros primero habíamos juntado la plata para pagar los sueldos. ¿Hay alguien que se apagó o están todos apagados? Ahora aparece. No, dale, vos sí. Bueno, teníamos que juntar la plata para pagar los sueldos. En realidad yo lo que hice con mi primera intervención dentro del club fue primero llamar a una persona que había trabajado conmigo en mi estudio, se llama Carlos Yadarola, que había trabajado en Boca, y que conocía un poco algunos de los rincones de esta historia de Boca, que me ayudó bastante. Pero bueno, básicamente tuvimos que juntar la plata para pagar los sueldos de fines de enero. Entonces, a fines de enero, cuando me tocó hablar a mí, la comisión directiva, y dije que íbamos a pagar los sueldos en fecha, y que además habíamos pagado la luz, me aplaudieron. Así que, claro. Imagínense el momento que se vivía, ¿no? Sí. También, una de las cosas que iba a contar es que en su momento tampoco como no nos sobraba la plata, conseguimos un préstamo del Banco Ciudad para Boca, que en realidad no tenía ninguna garantía, y que firmamos como garantía Antonio Alegre y yo. ¿Qué estás hablando? ¿También de febrero del 85 más o menos? Sí. Imagínate el nivel de locura que uno tiene, porque lo digo de ahora, de lejos, de cómo
un dirigente se engancha en resolver los problemas de un club, Claro, y hasta que juega un poco las cuestiones personales, ¿no? claro. Pero Sí, sí, sí. bueno, fuimos, a partir de que empezamos con el tema del concurso, fuimos acomodando los tantos. Tuvimos el tema de Gareca y Ruggeri. Gareca y Ruggeri, nosotros habíamos conseguido que un empresario que quería bastante a Boca, o que quería a Boca, estaba dispuesto a pagar el préstamo o el nuevo ingreso de Gareca y Ruggeri a Boca, porque eran jugadores libres, y nosotros se lo ofrecimos a ellos eso, y ellos no quisieron, y de ahí fue que decidieron irse a River. Pero en ese momento nosotros trabamos la negociación con River a través de la AFA y conseguimos el resarcimiento de Tapia y Olarticoechea. O sea, por la Osvaldo, actuación de ustedes, dale vos, Omar, después yo, dale. Osvaldo, una pregunta. ¿Cómo te va? Omar soy. Hola. Eh, Cuando decís que conseguimos los pases de Tapia y Olarticoechea, ¿cómo fue esa negociación? Eso es lo que quería saber, porque hay muchas versiones, que terció Grondona, que fue Coppola, que fue el mismo Boca. ¿Cómo fue esa negociación? Fue Boca con la ayuda de Grondona. Así nomás. Bien, bien. O sea, Cuando... Grondona que tiene, mucha gente habla mal, o ya sabemos, hay una biblioteca que habla bien y otra que habla mal de Grondona. Yo creo que Grondona para Boca fue muy importante, nos ayudó mucho. Era obvio que él sabía que tanto Boca como algunos grandes más sustentan el fútbol argentino. Y bueno, pero con nosotros se portó muy bien. Es más, siguió relacionado con algunos de nosotros, como por ejemplo con Antonio Alegre y con Jesús Aciaín, después de que nosotros estuviéramos en la dirección del club. Es más, a mí me invitó al Mundial del 98, cuando yo ya no había dejado de ser tesorero. O sea, como Claro. era un hombre con una muy buena relación con la gente que se portaba bien, y al revés, digamos, ¿no? Pero bueno. Espera, ahí te corto un segundito. Mira, ahí te corto un segundito. Cuando ustedes traban para ofreciéndole el nuevo contrato a Gareca Ruggeri y ellos no lo aceptan, se genera una huelga, ¿no? Sí, la huelga de Del fútbol jugadores argentino. sí, O ya no estaba, recuerdo o se genera los por eso. tiempos, ya estaba la huelga. Ah, está bien, porque yo te iba a decir, ¿cómo reaccionó Grondona a eso también? Porque separaron los entrenamientos de la selección, era Claro. complicado también eso, ¿no? Sí, mediar en eso. Era el momento de, ya te digo, al no tener plantel, porque realmente el plantel lo fuimos armando con algunos préstamos, algunas incorporaciones de jugadores. Fue todo muy a pulmón. En definitiva, el primero que citamos para ser el técnico de Boca fue al gallego Di Stéfano. Alfredo fue el primer técnico nuestro de Boca, que cuando vino con un plantel que se tenía que armar, ya era un hombre grande, digamos, para dirigir un plantel de jóvenes, ¿no? Eso Claro. puede ser la crítica, digamos, aunque obviamente tenía unos conocimientos bárbaros. Y el ayudante de él era Mario Sanabria. Y Mario fue el que después siguió cuando Alfredo se fue, siguió él como director técnico del club, y la verdad que lo hizo muy bien. Claro, Mario era un poco el nexo de Di Stéfano con todo el mundo, ¿no? Porque era Claro. bastante cerrado, ¿no? Ya en ese momento, ¿no? Sí. Era difícil la relación con Alfredo. Había que correrlo por el lado que dispara, ¿no? Pero era un hombre difícil. Pero bueno, era un hombre que tenía una historia bárbara por lo del 69, por lo que ya sabemos que fue de Boca, ¿no? Así que, seguro. Pero bueno, volviendo al tema, a partir de que empezamos a acomodar las cuestiones financieras y acomodar los equipos, tuvimos el armado teníamos que armar un club
con un gerenciamiento, digamos. ¿Cuál era mi idea? Yo venía del campo profesional, sabía cómo manejar grupos, y yo me daba cuenta que Boca era un club muy grande sin gente capacitada para gerenciarlo. Y vos no podés ser directivo, no cobrar un peso, estar ad honorem y estar todo el día, digamos, ¿no? Se supone que o sos millonario o sos una persona que tiene que necesitar otras cosas. Yo siempre pienso que la gestión de un club debe estar independizada de la cuestión directiva. Es decir, los directivos toman las decisiones, bajan las ideas y los gerentes o empleados lo ejecutan. Y así tiene fue que estar como, full time, decís. Claro. Hoy por hoy se discute mucho eso del famoso Boca gerenciado, Boca no gerenciado, pero me acuerdo, mi papá siempre dice, para ser directivo tenés que tener mucha guita y te tenés que sobrar el tiempo porque Boca te absorbe. Y es una realidad lo que está diciendo Osvaldo, y que los gerentes son necesarios porque el club se abre a las 9 de la mañana y se cierra a la hora que se cierra, y para tener contratos multimillonarios como tiene hoy con Qatar, con Adidas y demás, y como en esa época 85, 86, después de una debacle, que empieza a entrar de vuelta dinero de los socios, empezar a administrarlo y demás, no se puede ir 2-3 veces por semana a las 7 de la tarde. Es absolutamente inviable. No, pero Bullo, una cosa que dijo Osvaldo, no habló de gerenciamiento, habló de que los gerentes hacen lo que dice la comisión directiva. Que no, pero gerentes. Bueno, tener gerente es una cosa, gerenciado es otra. Son dos cosas diferentes. Vamos a separar para que quede claro, digamos. Los gerentes, como lo que cuál es mi idea respecto del club, es tomamos a los gerentes como empleados y son los que trabajan para el club, que es distinto a que vaya un grupo con gerenciamiento y haga un acuerdo con es otra cosa. Son dos cosas distintas, ¿no? Claro. Lo que nosotros hicimos fue eso, empezar a gerenciar el club, o sea, a tomar gente que podía trabajar en el club como en cualquier empresa grande, y así fue como en el tiempo logramos hacer un buen grupo de personas para manejar el club, ¿no? Que, bueno, a veces se dice, y no es que me quiera entrar en la política, pero que cuando llegó Mauricio Macri al club, el club cambió porque le dio una cuestión empresaria, y eso no es así, digamos, eso ya estaba. Claro. Sí, así es. De hecho, abrieron muchos departamentos, porque Osvaldo, nombraste antes a Marcos, a Yadarola, y después se abrió también el departamento de socios, creció muchísimo, creció mucho la parte de recaudación también, que estaba Roberto Altamura, después creció mucho también la parte informática con Guillermo Grecia, que deriva en el sistema de entrada a la cancha con tarjetas. Se fue armando distintos departamentos que fueron creciendo. Estamos hablando de un club devastado cuando llegaron ustedes. Es difícil hacer entender a la gente que Boca era nada. Es complejo. Sí, exactamente. Es increíble, pero era así. Le preguntamos a Pollack, nosotros, cuánto dinero había en caja. Sí. Dijo 0. Pero 0 literal. ¿Vos cuando llegaron ustedes, cómo estaba? Ahí. Mira, lo que pasó, digamos, en el traspaso entre la intervención de Pollack y el comienzo de Alegre, fue que en diciembre se renovaban, antes era creo que una vez por año, sí, era una vez por año, las plateas. La platea de la platea. Entonces, lo que hizo Pollack fue en diciembre, con la plata de la renovación de las plateas, pagó los sueldos y se fue, digamos. Así fue la historia, digamos, ¿no? Como que tuvo en ese corto lapso, porque él estuvo un mes y pico, más o menos. 40 y pico de euros. Por eso. En ese lapso, bueno, llegó a fin de año, cobró el tema de las plateas, de la renovación de plateas, y con eso liquidó los sueldos, así que estaba Boca ahí, ¿no?
por lo menos por un mes tranquilo. Claro. Después había que trabajar, había que seguir trabajando. Después había que juntar para el mes que viene, ¿cierto? Pero bueno. Osvaldo, el tema de la elección contra Armando, ¿cómo la vivieron? ¿Fue complicado? ¿Cómo fue eso? Nosotros ya pasó 2 años, digamos, entre enero del 85 y diciembre del 86 pasaban 2 años, los cuales habíamos progresado bastante en la administración del club, en cómo se veía el club ya en la cancha estaba, ya jugábamos en la cancha, había un montón de cosas que nos mostraban que habíamos hecho una buena administración, una buena gestión. Más de una vez hubo charlas entre Antonio y Armando, pero al final Armando, quizás un poco impulsado por antiguos compañeros de directiva, decidió presentarse, fogoneado por alguno. Entonces, bueno, ahí estaba Luis Bornik, que fue como candidato con él, con el cual terminamos siendo muy amigos, independientemente de la diferencia de edad. Y bueno, le ganamos por 80 y pico de votos. Sí, 86 nada. votos, nada. Tampoco no había tanta gente que iba a votar como se votó en la última elección de Boca, ¿no? Pero le ganamos ahí nomás. Porque en definitiva la gente, como siempre digo, no se deja, la gente de Boca no se deja encandilar por cualquier cosa. Y en definitiva nosotros veía, sobre todo creo que por los vitalicios, que nosotros estábamos haciendo una buena gestión y por eso nos respaldaron. Claro. Es más, la fórmula contra Armando, digamos, fue recién cuando Carlos Heller fue vicepresidente, porque anterior a eso, cuando empezamos nosotros en enero del 85, Carlos no tenía antigüedad para ser socio, era asesor solamente, porque no le daban antigüedad. Obviamente ayudó mucho y trabajó en el fútbol, se dedicó al fútbol directamente, pero bueno, ahí fue la primera intervención de Carlos Heller como directivo real, digamos, ¿no? Osvaldo, sí. Osvaldo, ¿y por qué crees que se producen los incidentes después en la elección, cuando gana Antonio? Los incidentes se producen porque la barra brava quería, si me preguntás por qué, no sé, pero la barra brava y algunos pseudo directivos que pululaban ahí por el club, querían que fuera Armando, el presidente de Boca. Y por eso también ahí lo atacaron a la hija de Carlos y a piedrazos, y bueno, fue un momento feo ese, ¿no? También hubo un momento parecido cuando resulta que Boca tenía a un vicepresidente segundo que se llamaba Martínez Sosa. El vicepresidente primero era Oscar Magdalena, era Antonio Alegre, el presidente, Oscar Magdalena viceprimero, Héctor Martínez Sosa vicepresidente segundo. Hacia ahí secretario y yo tesorero, era más o menos el esquema. Después estaban los vocales titulares y los suplentes. Dentro de los vocales titulares estaba Jorge Amorameal, el actual presidente de Boca, que después en el 86 se fue para el lado de Armando. En realidad se había ido antes, por esto que les voy a contar ahora. Resulta que Martínez Sosa, según mi parecer, quería que Alegre fuera una figura decorativa y él manejara el club, digamos. Y ahí se produjeron unas cuantas cuestiones entre Antonio y Héctor Martínez Sosa, que llegó a una votación que se hizo en la sala de reuniones de la comisión directiva, donde se votaba por Antonio o por Martínez Sosa. En realidad era otra la cuestión de la votación, pero el que ganaba la votación era un poco el que se quedaba con el respaldo de los ahí se definía el poder, digamos. De ahí más se definía el poder. Claro. Martínez Sosa tuvo la buena idea de invitar
a la Barra Brava. Ahí los invitó porque fue una reunión de comisión directiva abierta. Y ahí estaba la Barra Brava. O sea que nosotros estábamos sentados y alrededor estaba todo el grupo de José Barrita y compañía. Entonces. Hablar de eso, pero eso es verdad. Me acuerdo de haber escuchado eso es cierto. Lo que estaba tratando de Walter, por completo eso. Es más, entonces cada vez que hablaba Martínez Sosa parecía que había un gol de Boca. ¿Por qué? Sí. Porque tenía la hinchada atrás. Y en un momento, no sé qué le digo, Alegre, porque yo lo tenía muy cerca, estaba en la cabecera y yo estaba ahí casi al lado, creo que estaba Ciaina enfrente, o no me acuerdo quién estaba al lado mío, y me dicen, a mí esto no me van a achicar. Y Antonio tenía un revólver. Estaba armado. Sí. Muy buena. Con lo cual, cuando yo vi el revólver, digo, uy, esto, de acá no salimos vivos. Bueno, un poco termino el cuento con que después de la votación, además de Martínez Sosa, algunos directivos renunciaron con él. Si mal no recuerdo, creo que fue para fines del año 85. Entre ellos, Ameal y algunos directivos conocidos también que se fueron en ese momento. Y ahí fueron con Armando. Ahí fueron a la lista de Armando después. Que después fueron a la lista de Armando, sí. Y después algunos, qué sé yo, en el caso de Borgni no estaba en ese momento en los directivos, ¿no? Pero en el caso de Luis Borgni quiero aclararlo porque siempre fue una persona que quería al club independientemente de su relación con Armando, y cuando perdieron ellos, enseguida se acercó, y nosotros en realidad lo que queríamos, todos éramos hinchas de Boca y queríamos que le fuera bien a Boca, y todo el que se acercaba y tenía condiciones para ayudar a Boca, lo acogíamos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ese fue el caso de Pedro Pompilio, que él no estuvo en esa, estuvo después. Cuando Ciaín lo trajo a Pedro, vimos que Pedro era una persona que tenía ganas de inmiscuirse en Boca, de engancharse con Boca. Y bueno, como lo vi, una persona inteligente, le ofrecí ser protesorero. O sea, en realidad compartí a Pedro. Pedro trabajó conmigo en la protesorería hasta el año, creo, 89, que después él no estaba no tenía buena relación con Carlos Heller, así que se fue. Y después, bueno, volvió muchos años después con Mauricio Macri, ¿no? Así fue la historia. Pero, bueno, o sea que mucha gente, porque uno dice, yo siempre digo, ¿no? Hay que ser de Boca, independientemente de la cuestión política, nacional, partidaria nacional, lo que fuera. Para mí, una de las cosas que Boca no debería tener, siempre luché por eso, es que haya política partidaria dentro del club. Antonio era radical, era el primer elector de Alfonsín, fue el creador de Renovación y Cambio, y sin embargo nunca hizo nada para mejorar, para hacer algo respecto de los radicales, para nada, ¿no? Es más, tenía mejor relación con el peronismo que con los radicales. Claro. Tal es así que en el 92 nosotros logramos que el Estado Nacional, que gobernaba el peronismo, nos diera lo que era una concesión. O sea, la Ciudad Deportiva de Boca no era de Boca, era una concesión. Nosotros no teníamos el dominio. Entonces conseguimos, y se trató en diputados y en senadores. Nosotros íbamos a esos palcos del Congreso y escuchábamos lo que decían cada uno de los diputados respecto de darle o no las tierras a Boca. Escuchamos cada barbaridad, es increíble, cosas de gente que no tenía nada que ver, pero los que no conocía el tema, pero que hablaba por las dudas, ¿no? Claro. Y
y bueno, ahí conseguimos que la Ciudad Deportiva fuera de Boca. Claro. Con lo cual, Después la pudimos salva vender. Boca. Y salva, y ahí Sí. Boca empieza cambia un 100%. Ya estábamos mucho mejor, digamos, porque por lo Sí, menos es verdad. teníamos las cuestiones equilibradas, pero vendimos la Ciudad Deportiva en $23 millones, con una parte al contado y cuotas. La última cuota le quedó a la administración de Mauricio Macri en junio del 96. O sea, que vencían las cuotas, vencían en junio. Y nosotros le compramos a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en ese tiempo era la municipalidad, le compramos casi 4 hectáreas, 3 hectáreas y pico. A cambio le hicimos todo lo que es la urbanización, hacer las calles, todo lo que es los caños y todo lo que es la urbanización de esta zona, que nos costó alrededor de $3,5 millones, era el tiempo del 1 a 1, ¿no? Más o menos, ese fue el valor. Bueno, o sea que ya Boca ahí ya estaba totalmente saneada, teníamos un equipo en el cual jugaba Maradona y Canigia, en el 95, claro. Porque en el año 95 tuvimos a Diego. En realidad, a nosotros nos ofrecieron que Diego viniera a Boca, y lo que teníamos lo pagó Ernequian, junto con un acuerdo que hizo con Torneos. Y una de las cosas que teníamos que responder era que jugar un par de partidos en el exterior. Uno de ellos fue contra Corea, claro. Contra la selección de Corea, Corea del Sur, allá en Seúl, en el año 94, 95. El debut, que fue el debut. Claro. Sí, ahí fue cuando jugó con el mechón amarillo. Claro. Yo le pregunté, yo fui como presidente de la delegación y le pregunté, digo, ¿qué te hiciste en la cabeza? Me dice, es por en contra de que Pasarela no me citó a la selección. Ahí fue donde también, porque una de las cosas que trabajamos para modernizar a Boca era el tema del arreglo con Nike, que te comentaba el otro día. En realidad, sí. Contalo, vale. La gente de Olan eran unos hermanos que eran macanudos, y que la verdad siempre nos habían cumplido muy bien con las camisetas y con los acuerdos que teníamos. Y bueno, de golpe se nos apareció la posibilidad de hacer un arreglo con Nike. Y bueno, nosotros pensábamos ahí en que Boca tenía que ser algo, mostrarlo internacionalmente. Era en la época que se empezaba a trabajar mucho con el marketing, ¿no? Entonces, claro. Ahí fue donde yo me fui a Portland y tuve la reunión con los capos de Nike de ese momento. Uno de los directores de Portland había sido un quarterback de fútbol americano, que mucho de fútbol no entendía. No entendía nada, claro. No entendía. Y bueno, pero tenían una colección de las camisetas de Boca en fotos, ¿no? Que la verdad me quedé sorprendido, que yo no imaginaba. Y bueno, ahí hicimos el acuerdo. Lo que pasa es que el acuerdo vencía, empezaba en los primeros meses del año 96. Claro. Creo que en junio. Con la nueva administración. Claro, con la nueva administración. ¿Por qué? Porque el contrato de Olan vencía, digamos, en diciembre. Sí, creo que empezaba en enero. Sí, en diciembre del 95, claro, era justo con el término del mandato, porque nosotros hacíamos los acuerdos por si, digamos, entraba otra administración, digamos, la lógica era esa, ¿no? Así que, claro. Por eso, bueno, tuvimos un equipo bárbaro, la verdad que fue un equipo bárbaro. Yo me acuerdo siempre que yo digo que perdimos las elecciones por un penal que no nos, además, ¿no? De otras cosas, por un penal que no nos más tranquilo al Manteca Martínez. Exacto, sí. Claro. Un penalazo de Lusenhoff dentro del área. No fue un punto oscuro ese, Osvaldo, que siempre se criticó de la gestión de Don Antonio y de Heller, que
no supieron darle la rosca necesaria para ganar los campeonatos fuera de la cancha? ¿Vos creés que hubo un error ahí? Mira, conceptualmente yo digo que si nosotros, por lo menos en mi caso, tuviera que arreglar los jueces para que Boca saliera campeón, me quedaba en mi casa, digamos, ¿no? O sea que, No arreglar, pero pero tampoco no que no te eso. bombeen. No sé si me Claro. explico. O sea, lo de que no te dirija Mastrangelo, lo del no, 91. En el caso de Mastrangelo fue una cosa que, digamos, nosotros lo que a veces pedíamos era, pedíamos jueces, pero no por algún arreglo especial, sino por la característica de los jueces. Por ejemplo, sabíamos que Calabria, cuando dirigía de visitante, era un tipo que no era localista. Entonces, teníamos que ir a jugar a Rosario, por decir algo. Entonces, dentro de la terna, pedíamos que uno fuera un árbitro que nos ayudara, no que nos ayudara, sino que fuera imparcial, ¿no? Y en el caso de Mastrangelo, hacía rato, yo en ese tiempo estaba Marzolini como técnico, hacía rato que venía pidiendo dirigir a Boca. Y bueno, la verdad, años después, sé que se encontró un par de veces con Carlos Heller, pidiendo disculpas por ese penal que no cobró. Entonces, bueno, Osvaldo, la respuesta de Heller dijo que era un delincuente, ¿no? Más o menos. Dos cosas. Uno, ¿cómo era la relación con Heller? Y lo otro, me parece a mí que, como decía Gullo, tanto lo del 91 como la vuelta de Menotti es lo que les hace perder la elección. No sé si vos coincidís conmigo ahí. Mira, la relación mía con Heller, como con los demás, nosotros teníamos la mesa directiva nuestra, éramos 4. Antonio, Jesús Aciaín, Carlos Heller y yo. Digamos, ahí era donde se tomaban, digamos, no que se tomaban las decisiones, donde proponíamos las cuestiones que después llevábamos a la comisión directiva. En general, teníamos, siempre se aprobaban, ¿no? Y los últimos años, en el caso de Heller, estaba un poco, digamos, las decisiones de los técnicos que había tomado, había un poco de contrapunto entre nosotros mismos, ¿no es cierto? Que no salían a la luz, porque obviamente lo que se decidía después entre nosotros quedaba entre nosotros, ¿no? Claro, son negociaciones. Claro, yo por ejemplo siempre cuento que cuando Heller quiso traer por primera vez a Menotti a Boca en el 80 y pico, yo estaba totalmente en contra porque decía que Menotti era un anti-Boca y que no había querido llevar a ningún jugador de Boca a la selección, que bueno, yo estaba muy en contra de Menotti. Y entonces, bueno, Heller me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos un día a comer los 3, Menotti, Heller y yo. Fuimos a un restaurante y yo me acuerdo que me lo compré, digamos, la verdad. O sea, si a vos a Menotti lo dejás hablar... Claro, exactamente. El poder del flaco, obvio. Todo eso. No, pará, pero ese Boca juega bien. No jodamos, ese Boca es un equipazo. Sí, está bien. Yo digo siempre que cuando vos tomás... Mirá, tuvimos a Menotti, a Lorenzo, a Pastoriza, a Tavares, a Alcay Aymar, a Haberger. Bueno, y yo digo que cuando pasás el tamiz, digamos, de los técnicos, los que trabajaban mucho, los que no estaban en ningún curro, cuando empezamos a pasar el tamiz de todo eso, de si conocían bien el fútbol, si no lo conocían bien, cómo eran los ayudantes y todo eso, te vas quedando más con poco, digamos, ¿no? En el caso de mío particular, yo digo que los mejores técnicos, desde todo punto de vista, ¿no? Porque por ahí soy desagradecido con otros, pero bueno, creo que Oscar Tavares y Cay Aymar, yo con Cay Aymar tengo una relación de amistad, así que la hice en Boca, así que por ahí no soy tan imparcial, ¿no? Fueron los mejores técnicos con los cuales
Boca tuvo Como grupo de trabajo, decís, ¿no? Sí, tomando todas las cuestiones estas que les digo, ¿no? Pastoriza, por ejemplo, armó un muy buen equipo, trajo, digamos, el Pato era muy inteligente y trajo muy buenos jugadores a Boca. Bueno, por ahí ya ustedes habían saneado el club como para poder traer esas incorporaciones. Primero Marangoni, después Simón, el Mono. Te iba a preguntar eso. Perazo. Antes no podían hacer eso también. Claro, ¿Es claro. real lo de Bocini a Boca, Osvaldo, que se lo baja a Grondona? Así sacamos mitos del medio. Nunca lo supe. Nunca lo supe. Y también es cierto, ¿viste? También es cierto porque, digamos, en el 95, la decisión la decisión interna entre nosotros, 4 era traerlo a Marzolini. Carlos Keller no lo quería traerlo a Bianchi, ¿no? Sí. Y bueno, ahí perdió éramos 3 contra 1, en realidad perdió la elección, la perdió él. Y bueno, ahora por ahí escucho decir, bueno, mirá si lo hubiéramos traído a Bianchi. Digamos, hay que tomarlos en el tiempo. Nadie va a discutir la figura de Bianchi, pero al mismo tiempo, ¿de qué Bianchi hablamos? ¿Del último Bianchi o el del primero? Y si también el manejo era con Maradona y Canigia y Márcico o con un equipo. Y hubiera sido distinto. Hubiera sido distinto porque había también que hacer, está mal por ahí que lo digamos, pero había que hacer una cierta limpieza en el plantel, que es lo primero que hicieron. Y bueno, por ahí le hubiera tocado eso a Bianchi, ¿no? Voy a preguntar una cosita. El mundo y las circunstancias, ¿no? El hombre y las circunstancias. Pero ojo que cuando empezó Macri lo llevó a Bilardo, y Bilardo siguió con ese equipo que teníamos, porque era un equipo de la gran flauta. Agregó al de Estudiantes, ¿no? ¿Cómo se llama? A Verón y a Basualdo. Y a Kili González. No, Akili ya estaba con ustedes. Ya estaba. Verdad. Nosotros teníamos un equipazo. Osvaldo, te hago una pregunta. Perdón, Omar, ¿vas a preguntarlo? Porque me cuesta, no sé cómo. Yo he presenciado algunas charlas que tenía vos con mi papá y algunas cosas que contaba y no las puedo contar. No sé si es por exponerlas. Sí. Pero por renovaciones de contrato con ciertas figuras, arqueros y demás. ¿Cómo llevaron adelante el tema de los famosos halcones y palomas? Porque era renovar con Navarro Montoya era complicado, eran grupos. En el caso del Mono, Heller tuvo un problema con el padre del Mono y a partir de ahí se generó una enemistad grande, porque antes de eso se llevaba muy bien. Y el contrato con el Mono lo cerré yo. Sí, yo se sabía. Por eso no quería contar mucho. Contalo vos. Por eso, sí. No, les aclaro que creo que sí. Nosotros no sabíamos bien qué pasaba ahí adentro, pero les digo que ahora yo estoy en un grupo de WhatsApp de todos esos 6 jugadores, donde están los halcones y las palomas. Y hay una muy buena relación. Así que sí. Bueno, hay que tomar un poco la distancia de que ellos en ese momento eran jóvenes. ¿Viste? Claro. Hay cosas distintas. Pero ahora, ya te digo, en ese grupo vamos a comer asado a lo de Aymar y viene el único que no jugó al fútbol soy yo y el médico de Nari. Después los demás son todos jugadores, ¿no? Y vamos a comer asado a lo de Aymar y viene el Beto, y viene el Mono, y viene Soñora, y viene Simón, y bueno, Rabina, y bueno, o sea que creo que son momentos, yo creo que en todos los clubes debe haber halcones y palomas, a veces se enteran y a veces no. Yo la verdad que en el momento que se sonaba todo eso, a nosotros no nos afectaba, digamos, era por ahí más la investigación periodística, ¿no? Que lo nuestro. Que no digo que no haya sido, pero no nos afectaba. ¿Cómo viviste lo del 91? ¿Cómo pasó? ¿Qué pensás que pudo haberse cambiado? ¿Qué se pudo haber hecho para que no suceda? Me refiero a que se llevaron a La Torre y Batistuta a la selección. Y a Junta no. A Junta lo llevaron, pero después.
La verdad que en ese momento había un compromiso de todos los clubes de llevar a los jugadores. Creo que llevar a los jugadores a la selección, que había que cumplir esa cuestión. Yo creo que el error que cometimos ahí fue no, está bien, aceptar que se fueran los jugadores, pero los partidos jugarlos después. Digamos. Esa hubiera sido la mejor decisión. Claro. Yo creo que fue el error. Claro. Hoy no hubiera pasado eso, creo. Porque, No. Lo que pasa es que es difícil comparar épocas, ¿no? Porque hoy la selección estaba bastardera, en ese momento venía muy fuerte, venía del campeonato mundial, del subcampeonato. Decirle que no era la selección tenía otro peso, a diferencia de hoy, ¿no? Pero aparte los jugadores no te los dejaban jugar. Si vos los dejabas, me acuerdo, si dejabas Tito de la Torre, decía, bueno, no van a la selección, pero no juegan en Boca. Claro. Y también es cierto de que desde el punto de vista del jugador, la cuestión de mostrarse internacionalmente también era muy importante. No se olviden que el Bati, que también está en el grupo de WhatsApp que le digo, el Bati se fue a la Fiorentina después de la Copa Sudamericana, ¿no? Del campeonato sudamericano. Así que, claro. Sí. Osvaldo, tenemos que ir terminando. Te pregunto, para terminar, ¿extrañás la política de Boca? Boca es más que un hobby, es una adicción, digamos, ¿no? Y yo creo que estuve últimamente ayudando un poco, convocado por Carlos Aguas en la fiscalizadora. En el último año y medio estuve en la fiscalizadora. Más tiempo tuve. Los últimos 4 años estuve en la fiscalizadora, porque veía que, aunque no coincidía con muchas de las cuestiones de Angelici, desde el punto de vista de estar en la fiscalizadora, era como una cosa que estar un poco más imparcial, ¿no? Claro. Pero bueno, el bichito te sigue picando. A esta altura todavía te sigue picando. Mira qué bien. Esa es la verdad. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por el testimonio. Y bueno, después te vamos a mandar esto y bueno, esperemos. Si tenemos alguna otra vez para hablar con vos, espero que podamos hablar. Tengo algunas historias más que un reto a duelo. Tengo algunas historias más que les voy a contar. ¿Reto a duelo? Bueno. ¿Reto a duelo? Hagamos una segunda parte. La segunda parte. Dale, perfecto. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Hasta luego. Chao, querido. Gracias.